la imagen de la antigua Santa Fe duerme en los viejos álbumes que la vista recorre con nostálgica añoranza. La cámara se detiene ante los grabados evocadores que reviven el pausado tiempo pretérito de la leyenda y del romance. No sé, de pronto me gusta la adrenalina. Me encanta vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible. Vivir en Bogotá es un acto de valentía, una vorágine de concreto de 10 millones de almas, no apta para los débiles de corazón. ¿Pero por qué? ¿Qué hace de Bogotá una ciudad tan caótica? ¿Por qué moverse a través de ella es toda una hazaña? Y más que eso, ¿hay alguna solución? Es fácil quedarse en los problemas, en ver solo lo negativo, pero ¿qué pasaría si miráramos más allá? Si imagináramos una ciudad distinta. ¿Qué necesitaríamos para llegar allí? Ya sabemos que Bogotá tiene uno de los peores problemas de tráfico en el planeta, y para entender por qué tendremos que ver este mapa. Este mapa es la ilustración de muchos problemas, pero de un problema en particular. Así que vamos en un viaje a través de las calles de Bogotá para develar este secreto. ¿Cómo resolver el problema del tráfico en Bogotá? Antes de comenzar, quería comentarles que ya hay una forma de apoyar la producción de más videos en este canal. Justo abajo al lado del botón de suscribirse y de la campanita está el botón de unirse. Esta es la mejor forma de garantizar que yo haga más videos y más seguido. También hay un link en la descripción para la Baki, si les queda más fácil por ahí. Pero bueno, volvamos al tema. El problema del tráfico bogotano es conocido a nivel global. Es más, según varios estudios, es la ciudad más congestionada del planeta. Tomemos el estudio de Movit de 2024, que compara la movilidad en transporte público en varias ciudades del mundo. Según ese estudio, en Bogotá el trayecto promedio dura alrededor de 62 minutos. Comparado con ciudades como Ciudad de México, Londres o Vancouver, los bogotanos perdemos muchísimo más tiempo en el trancón, intentando llegar a nuestros hogares o a nuestros trabajos. Pero si miramos más a detalle, el panorama es aún más desalentador. Según los mismos datos del Observatorio de Movilidad de Bogotá, esta cifra está más cerca a los 80 minutos y empeora aún más según el estrato económico. A medida que decrece el estrato, aumenta el tiempo de desplazamiento. Y esto sin considerar el uso de transporte público según el estrato. Acá vemos que solo el 6% de la gente de ingresos altos usa transporte público, comparado con el 13 y 16% de los estratos 2 y 3. ¿Y el estrato 1? Bueno, vamos a mirar otro mapa. Esta es la distribución de estratos alrededor de las estaciones de Transmilenio, en un radio de 15 minutos caminando. Bueno, resulta que solamente una pequeñísima fracción de la gente que vive en este estrato socioeconómico tiene acceso a este servicio público tan esencial. Es más, la mayoría de gente en este mapa lo que vive es cerca del Transmicable. Lo que en realidad nos está mostrando este mapa es la desigualdad extrema frente al acceso al transporte público en Bogotá. ¿Pero por qué es importante esto? Este mapa no solo ilustra un problema de movilidad, sino un problema muchísimo más profundo. La tan sonada desigualdad. El transporte público en realidad es una herramienta que genera equidad. Es la forma más eficiente que tienen las ciudades de acercar a la gente a las oportunidades de trabajo, de educación y de salud. Miremos este otro mapa. Este nos muestra la atracción de viajes en un día promedio. Es decir, el destino de la mayoría de personas que viajan por trabajo en un día normal. Ahora vamos a sobreponer otro mapa, uno de generación de viajes. O sea, el origen de la mayoría de personas que usan transporte público para llegar a sus trabajos. ¿Ven algún patrón acá? ¿Qué tal si le agregamos un tercer mapa? Este muestra los estratos socioeconómicos. La respuesta parece obvia. Los estratos altos están más cerca de las mejores oportunidades laborales y a medida que nos alejamos de este lugar, más decrece el estrato. Este es un problema que, aunque no es único en el mundo, es muchísimo más marcado en Bogotá y en todas las ciudades colombianas. En la mayoría de ciudades del mundo, las personas de mayores ingresos viven cerca al centro, cerca de las mejores oportunidades laborales. Eso es obvio. Pero lo que diferencia a Bogotá es el aumento dramático en los tiempos de desplazamiento a medida que uno se aleja de este lugar. Es más, en ciudades como Londres ocurre todo lo contrario. Las personas de escasos recursos están más cerca a sus trabajos, en promedio a 21 minutos, comparado con los 24 a 25 minutos de la gente más rica. Pero bueno, hagamos un resumen de toda esta información. La gente más pobre en Bogotá vive más lejos de sus trabajos y dura más tiempo en el transporte público. Nada nuevo. ¿Pero por qué? ¿Qué salió mal? Abajo está la vorágine de la ciudad. 50.000 vehículos inundan sus calles. Centenares de miles de personas transitan afanosamente en todas direcciones. El transporte en las horas del mediodía o de la tarde se convierte en insoluble problema para millares de empleados.
buses y taxis son incapaces de contener la avalancha de pasajeros que se dirigen a los 4 puntos cardinales de la ciudad. Tenemos que entender algo, y es que Bogotá es una ciudad muy joven. Sí, es verdad que fue fundada por allá en 1538, hace ya casi 500 años. Pero es que en realidad, durante 4 de esos 5 siglos, Bogotá no fue más que un pueblito por allá olvidado de la mano de Dios. A ver, la muy noble y notable ciudad de Santa Fe de Bogotá no fue más que un caserío por allá terrible con 5.000 habitantes hasta 1650. Y solo llegó hasta los 50.000 habitantes hasta 1850, 200 años después. Una población similar a la de Villa de Leyva. El tema es que para 1950, 100 años después, esa cifra ya había llegado a 700.000. Y 50 años más, había llegado hasta 6.4 millones de habitantes. Esto parece exagerado, pero en realidad es lo que Londres y Nueva York vivieron hace 80 o 100 años. Es chévere mirar lo que la gente de esa época pensaba de Londres, por ejemplo. Las calles de Londres son las vías más congestionadas en el mundo, y la muchedumbre atestada es tan grande que a menudo es difícil para uno atravesarla. Tal vez podríamos aprender 1 o 2 lecciones de estas ciudades. Londres tenía cerca de 3.3 millones de habitantes cuando construyeron sus primeros 3 kilómetros de metro. Nueva York tenía cerca de 4 millones de habitantes y construyó cerca de 14.6 kilómetros. Nosotros esperamos a que Bogotá tuviera casi 10 millones de habitantes para siquiera pensar en construir los primeros 20. Y aunque es cierto que a Bogotá le hace falta mejor planificación urbana y más que eso, ejecución de los planes, la verdad es que muchas de las grandes ciudades del mundo se formaron sin grandes planes maestros y trazados perfectos, sino que se formaron de forma orgánica y fueron construyendo su transporte público a medida que crecía la necesidad. La diferencia fue que estas ciudades crecieron alrededor del transporte público. Durante el siglo XX, Bogotá no construyó ni un centímetro de metro y por el contrario destruyó la red férrea que tenía para construir grandes autopistas y avenidas. Antes de 1950 Bogotá tenía 98 kilómetros de tranvías y trenes de cercanía. Incluso Bogotá tenía una línea suburbana de alta capacidad que llevaba hasta los suburbios de Chapinero, pero la ciudad no tenía autopistas. Para esa época Bogotá tenía 4.000 carros. 2 décadas después ya no tenía ni un centímetro de riel, pero sí tenía la carrera 10ª, la calle 19, la avenida Caracas, las Américas, El Dorado, en fin. ¿Ustedes para quiénes creen que se construyeron esas avenidas? ¿Para el de a pie que andaba en el tranvía? ¿O para uno de los 4.000 cachacos que andaban en carro? Ese fue el modelo imperante de ciudad hasta la década de los 90. La popularidad y la efectividad de un alcalde se medía por cuántos puentes vehiculares y cuántas avenidas había inaugurado. Vuelvo y pregunto, hasta los años 90, ¿para quién se estaba construyendo la ciudad? ¿Para la gente que llegaba en millones a los barrios populares? ¿O para los poquitos que tenían plata para pagar un vehículo particular? Esta, para mí, es la clave del problema bogotano, el meollo del asunto. Mientras que otras ciudades mucho más pequeñas que Bogotá construyeron metros y tranvías y trenes de cercanía y buses y mejor dicho de todo, Bogotá sigue debatiendo que si quiere una línea de metro por encima o por debajo de la tierra, y además que sigue considerando una autopista sobre un humedal como progreso. Llevamos 80 años haciendo estudio tras estudio tras estudio y prometiendo y prometiendo y prometiendo, pero finalmente estamos haciendo algo. El debate que si el metro tenía que ir por encima o por debajo de la tierra se tuvo que haber dado por allá en 2015, cuando estábamos en elecciones para los alcaldes de esa época. De pronto en este momento estaríamos andando en un metro poderoso subterráneo. Hoy, en 2025, y quién sabe durante cuántos años más, vamos a tener que lidiar con los impactos urbanísticos de esa decisión. Yo voy a intentar no caer en el juego de la política que le achuta el problema al alcalde de turno y destruye la continuidad de proyectos claves para Bogotá, dándole más importancia a la polarización y a los medios y a las redes sociales, o a una estúpida ideología en vez de las necesidades concretas de millones de bogotanos. Eso es lo que ha paralizado el progreso de Bogotá. Yo sé que los comentarios de este video se van a volver una gallera defendiendo a uno u otro alcalde. Por cierto, por el módico precio de 6.000 pesitos pueden unirse a mi canal y pueden usar stickers de su alcalde favorito en los comentarios. Y no es joda. Pero bueno, mantengamos el debate en las posibilidades de lo que Bogotá puede llegar a ser. Muchos van a decir que lo que necesita Bogotá son kilómetros y kilómetros de autopistas, demoler barrios enteros y sembrar la ciudad de más asfalto. En una ciudad tan insegura como Bogotá, tener carro o moto se vuelve súper atractivo, yo sé eso. Y aunque no lo crean, la economía colombiana viene creciendo a un ritmo bastante acelerado, y eso permite que más y más personas tengan un vehículo particular. En 2004 habían alrededor de 600.000 vehículos registrados en Bogotá. Para 2010 esa cifra se había duplicado hasta 1.2 millones de vehículos. Para 2024 llevamos en 2.4 millones. Yo creo que todas las personas que han sobrevivido o han visitado Bogotá
han visto que ese problema se ha empeorado. Por más que demolamos barrios enteros y conectemos la ciudad de norte a sur con autopistas de 20 carriles, no va a haber suficiente espacio para la demanda de 10 millones de personas. Sí, es cierto que podríamos mejorar las vías existentes y sobre todo mejorar la cultura ciudadana al momento de manejar, pero yo soy de otra línea, la que defiende las estadísticas. Y los números parecen decir que lo que necesitan las ciudades modernas es menos carros y menos autopistas, no más. Lo que en realidad se necesita es disminuir la cantidad de carros y la cantidad de gente que se monta en ellos, y más bien darles transporte público seguro y limpio. Acá Bogotá ya tiene parte de la batalla ganada, porque aunque ustedes no creen, solamente el 21% de la gente que se mueve diariamente en Bogotá anda en moto o en carro. Es decir que el 79% restante de la ciudad tenemos que chuparnos el trancón que genera esta pequeña fracción de la ciudad. Este porcentaje es similar a ciudades como Hong Kong o Nueva York, y no podemos permitir que esta cifra cambie por más inseguridad o trancones. Por cierto, este es un mensaje para los cafres que se parquean mal o que no dan la vía o que se hacen encima de los paraderos del SITP. Les aseguro que si la gente que manejara en Bogotá fuera un poquito más cortés y dejara esa maldita mentalidad del vivo y del bobo, los problemas de movilidad en Bogotá desaparecerían como en un 50% de un día para otro. Pero yo siento que esa es una pelea más que perdida. Mejor continuemos con la historia. Es injusto comparar a Bogotá con metrópolis como Nueva York o Hong Kong o Londres, que fueron el epicentro de la economía global en su momento y que tuvieron toda la plata y todos los recursos para construir sus redes de transporte público, y que además tuvieron estructuras políticas efectivas y gente visionaria que apoyaron el trabajo de las personas que vinieron antes que ellos y que ayudaron a construir proyectos que duraron décadas o siglos en germinar. Bogotá es una ciudad mucho más joven, con una economía órdenes de magnitud más pequeña que estas. Los retos que nosotros tenemos como ciudad son enormes, pero como costumbre en este canal miraré lo positivo. No todo es terrible. Si Santiago, Ciudad de México, Sao Paulo pudieron construir sus redes de transporte público, nosotros también podemos. Nosotros tenemos que aprenderle a los chinos que están construyendo la primera línea y volvernos expertos en construir metros en nuestra propia ciudad. Hay que crear una industria de metros aquí. Esto, sumado a una ventaja inesperada, hacen que Bogotá esté en una situación única en el mundo. Hay algo que la gente piensa que es lo peor de Bogotá, y es que es una ciudad redensa. Aguante Samber y que se sienta Samber con horra, que sabe qué. Bueno, no. Londres y Bogotá tienen poblaciones similares, pero Bogotá ocupa 1/3 del territorio de esa otra ciudad. La densidad poblacional en Bogotá se acerca a los 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado. 2.5 veces más que Tokio, 3 veces más que Londres e incluso 1.5 veces más que Nueva York. Hoy en día eso es una desventaja porque significa que tenemos que compartir el mismo espacio y las mismas vías, poniéndole un montón de presión a la poquitica infraestructura que hoy tenemos. Pero para el futuro eso pone a Bogotá en un lugar privilegiado. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, todas las grandes ciudades del mundo están en una carrera por densificar sus ciudades, por hacer que toda la gente esté más cerca a los servicios y al transporte público. Esta es la mejor herramienta que tenemos como humanidad para luchar contra el cambio climático a gran escala, porque esto hace a las ciudades más eficientes. Con menos recursos podemos atender a más gente. Bogotá ya tiene la mitad de la carrera ganada gracias a los visionarios políticos que hemos tenido. Ciudades primermundistas como Toronto o Calgary, con presupuestos de billones de dólares, no han logrado que su gente esté cerca al transporte público. Allí solamente cerca del 80% de la población está cerca a una parada del bus. Y si miramos a los que votaron por el bronceado de Dorito con peluquín, la cosa se pone tétrica. En Los Ángeles, solamente el 50% de la gente está cerca a una parada de bus, y en Atlanta solamente el 30%. En Bogotá esa cifra está cerca al 91%, más cercano a ciudades como Hong Kong o Tokio. Aquí lo importante es aumentar el acceso a redes de transporte de alta capacidad. En este momento la figura se posa en un 32%. Eso significa que solamente el 32% de los bogotanos vive a 15 minutos o menos caminando de una estación de Transmilenio. Con la construcción de la línea 1 y 2 del metro de Bogotá, de las 2 líneas de Regiotram y la construcción de Transmilenio sobre la 68, sobre la Cali y sobre la 13, esa figura va a crecer muchísimo. Que si debimos haber construido Transmilenio otra cosa, bueno, eso está por fuera del ámbito de este video, desafortunadamente. Lo que realmente significa este boom de construcción que estábamos sufriendo en Bogotá en este momento es que millones y millones de personas van a estar más cerca
a las oportunidades laborales, van a estar más cerca del transporte público y que nuevos lugares de Suba, de Kennedy y de Engativá, por ejemplo, van a estar mucho más conectadas al resto de la ciudad. Incluso estos barrios van a estar más cerca de las oportunidades laborales de la 72, por ejemplo, que los barrios más ricos de la ciudad. La ciudad va a ser otra en las próximas décadas y hay que prepararse para eso. No solamente se trata de construir el transporte público y dejar ahí, sino ordenar la ciudad alrededor de él. Las mejores oportunidades están en un radio de 15 minutos alrededor de todas las estaciones, por lo que se viene una oportunidad única de renovación urbana. Ojalá las constructoras se pongan la mano en el considere y dejen de hacer lobby para seguir construyendo torres soviéticas con apartamentos del tamaño de un closet o conjuntos residenciales que en realidad parecen más una prisión. Tienen una oportunidad de oro para brindarle a esta ciudad vivienda digna. Cuando ustedes, audiencias, se encuentren buscando un proyecto inmobiliario o arrendando, asegúrense de apoyar iniciativas que respeten el nivel de calle, que creen oportunidades en las aceras y que no sean solamente rejas con alambre de púas. Por ejemplo, ahorita vamos a empezar la construcción de una ciudad casi que nueva encima del humedal Torca-Guaymaral. Y el modelo urbanístico que se está construyendo allí se parece más a las afueras de la Picota que una ciudad moderna. Allí vamos a hacer unas construcciones para 450.000 personas, lo mismo que una ciudad como Manizales o como Montería. Si quieren que hable un poquito más de ese proyecto de Lagos de Torca o de Ciudad Verde en Soacha, déjenme el comentario abajo porque, ay Dios mío, las calles bogotanas tienen la oportunidad de convertirse en un referente mundial como las de Ámsterdam. Solo imagínense que sacamos a los carros de las calles y que solamente entran allí la gente que vive en los barrios. Más bien usamos ese espacio de la calle para los peatones y para las bicicletas, ese 79% de la población que les decía antes. Que quitamos todas las rejas y mantenemos los barrios existentes y no le jugamos a la especulación inmobiliaria. Tal vez en un futuro las calles bogotanas se puedan ver así. Con transporte activo como bicicletas o bicitaxis eléctricos que nos lleven hasta las estaciones de metro a máximo 15 minutos de allí. Y alrededor de estas estaciones podríamos ver desarrollos en altura que respeten el nivel de calle, con árboles, comercio, iluminación y seguridad. Podremos viajar cómodamente en alguna de las 3 o 5 líneas férreas que habrán en la ciudad en ese momento. Ir al centro en 15 o máximo 20 minutos y disfrutar de una película o estudiar o trabajar y regresar cómodamente a nuestros hogares, sin preocuparnos de sacar el celular en la mitad de la calle. Ay, los soñadores, jamás aprenderemos. Igual nos van a convencer de votar por algún tipejo con negocios de tierra o que piensa que un hospital son un par de cartas. Recuerden que ahora pueden apoyarme para que siga haciendo estos videos y que siga fantaseando y soñando con la ciudad o con Colombia del futuro, haciendo clic en el link de la web aquí abajo o uniéndose al canal. De verdad, muchísimas gracias por seguir viendo estos videos. Nos vemos en el próximo video.